Fuera de la caridad no hay salvación. Lo que es necesario para salvarse, parábola del buen samaritano. Cuando el Hijo del Hombre viniere en su majestad, acompañado de todos los ángeles, se sentará sobre el trono de su gloria, y estando todas las naciones reunidas ante él, apartará los unos de los otros, como un pastor aparta las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha: venid benditos de nuestro Padre, poseed el reino que os está preparado desde el principio del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, tuve necesidad de hospedarme y me hospedasteis, estuve desnudo y me cubristeis, estuve enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y me vinisteis a ver. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo fue que os vimos hambriento y os dimos de comer? ¿O con sed y os dimos de beber? ¿Cuándo fue que os vimos sin techo y os hospedamos? ¿O desnudo y os vestimos? ¿Cuándo fue que os vimos enfermos o en la cárcel y os vinimos a visitar? Y el rey les responderá: en verdad os digo, cuantas veces lo hicisteis con relación a uno de estos más pequeños de mis hermanos, fue a mí mismo a quien lo hicisteis. Y dirá después a aquellos que están a su izquierda: apartaos de mí, malditos, id para el fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, tuve necesidad de hospedarme y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me cubristeis, estuve enfermo y en la cárcel y no me vinisteis y no me visitasteis. Entonces ellos también le responderán: Señor, ¿cuándo fue que os vimos con hambre, con sed, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y dejamos de asistiros? Mas él le responderá: en verdad os digo, todas las veces que dejasteis de asistir a uno de estos más pequeños, dejasteis de asistirme a mí. Y entonces estos irán al suplicio eterno, y los justos a la vida eterna. San Mateo capítulo 25, versículo del 31 al 46. Entonces un doctor de la ley, habiéndose levantado, le dijo por tentarle: Maestro, ¿qué es preciso que yo haga para poseer la vida eterna? Jesús le respondió: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: amaréis al Señor vuestro Dios de todo vuestro corazón, de toda vuestra alma, de todas vuestras fuerzas y de todo vuestro espíritu, y a vuestro prójimo como a vosotros mismos. Jesús le dijo: respondiste muy bien, haced eso y viviréis. Mas este hombre, queriendo parecer que era justo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús, tomando la palabra, le dijo: un hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó cayó en manos de ladrones que lo despojaron, lo cubrieron de heridas y se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció enseguida que un sacerdote descendía por el mismo camino y, habiéndole visto, pasó del otro lado. Un levita que iba también por el mismo lugar, viéndole, pasó también de largo. Mas un samaritano que viajaba, llegando al lugar donde estaba ese hombre, viéndole, se movió de compasión por él, pues, acercándose, echó aceite y vino en sus heridas y las vendó. Poniéndolo sobre su caballo, lo condujo a una hospedería y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 monedas y las dio al hospedero, diciendo:
ten mucho cuidado con ese hombre, y cuanto gastes de más, yo te lo daré cuando regrese. ¿Cuál de estos tres os parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? El doctor le respondió, aquel que usó de misericordia con él. Y pues le dijo Jesús, y hacer lo mismo. San Lucas capítulo 10, versículo del 25 al 37. Toda la moral de Jesús se resume en la caridad y en la humildad, es decir, en las dos virtudes contrarias al egoísmo y al orgullo. En todas sus enseñanzas manifiesta que estas virtudes son el camino de la eterna felicidad. Bienaventurados, dice, los pobres de espíritu, es decir, los humildes, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que tienen el corazón puro. Bienaventurados los que son mansos y pacíficos. Bienaventurados los que son misericordiosos. Amad a vuestro prójimo como a vosotros mismos. Haced a los otros los que quisierais que hiciesen con vosotros. Amad a vuestros enemigos. Perdonad las ofensas, si quisiereis ser perdonados. Haced el bien sin ostentación. Juzgaos vosotros mismos antes de juzgar a los otros. Humildad y caridad, esto es lo que no cesa de recomendar y de lo que él mismo da el ejemplo. Orgullo y egoísmo, esto es lo que no cesa de combatir, pero hace más aún que recomendar la caridad. La coloca claramente y en términos explícitos como la condición absoluta de la felicidad futura. En el cuadro que presenta Jesús del juicio final, es menester, como en otras muchas cosas, separar la parte figurada y la alegórica. A los hombres a quienes hablaba, aún incapaces de comprender las cosas puramente espirituales, debía presentar imágenes materiales sorprendentes y capaces de impresionar para que fuesen mejor aceptadas. No debía apartarse mucho de las ideas vigentes en cuanto a la forma, reservando siempre para el porvenir la verdadera interpretación de sus palabras y de los puntos sobre los cuales no podía explicarse con claridad. Mas al lado de la parte accesoria y figurada del cuadro hay una idea dominante, la de la felicidad que espera al justo y de la desdicha reservada al malo. En este juicio supremo, ¿cuáles son los considerandos de la sentencia? ¿Sobre qué desea informarse? ¿Acaso pregunta el juez si se cumplió esta o aquella formalidad, observando más o menos tal o cual práctica exterior? No, él no inquiere sino sobre una cosa, la práctica de la caridad, y sentencia diciendo, vosotros que asististeis a vuestros hermanos, pasad a la derecha, vosotros que fuisteis duros con ellos, pasad a la izquierda. Se informa de la ortodoxia de la fe, hace una distinción entre el que cree de un modo y el que cree de otro. No, porque Jesús coloca al samaritano, considerado como hereje, pero que tiene amor al prójimo, sobre el ortodoxo que falta a la caridad. Jesús no solo hizo de la caridad una de las condiciones para la salvación, sino la condición única. Si se hubiesen de cumplir otras, las hubiera expresado. Si coloca la caridad en primera línea entre las virtudes, es porque implícitamente encierra todas las otras: la humildad, la dulzura, la benevolencia, la indulgencia, la justicia, etc. Y porque es la negación absoluta del orgullo y del egoísmo. El mayor mandamiento. Mas los fariseos, sabiendo que él había hecho callar a los saduceos, reuniéronse, y uno de ellos, que era doctor de la ley, le hizo esta pregunta para tentarle: Maestro,
¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Jesús le respondió: amaréis al Señor vuestro Dios de todo vuestro corazón, de toda vuestra alma y de todo vuestro espíritu. Este es el mayor y el primer mandamiento. Y este es el segundo, que es semejante a aquel: amaréis a vuestro prójimo como a vosotros mismos. Toda la ley y los profetas están contenidos en estos dos mandamientos. San Mateo capítulo 22, versículo 34 a 40. Caridad y humildad, tal es pues el único camino de la salvación. Egoísmo y orgullo, tal es el de la perdición. Este principio está formulado en términos precisos en estas palabras: amaréis a Dios con toda vuestra alma y a vuestro prójimo como a vosotros mismos. Toda la ley y los profetas están contenidos en estos dos mandamientos. Y para que no haya equivocación sobre la interpretación del amor a Dios y al prójimo, añade: este es el segundo mandamiento, que es semejante al primero. Es decir, que no se puede verdaderamente amar a Dios sin amar al prójimo, ni amar al prójimo sin amar a Dios. Por tanto, todo lo que se hace contra el prójimo se hace contra Dios. No pudiendo amar a Dios sin practicar la caridad con el prójimo, todos los deberes del hombre se encuentran resumidos en esta máxima: fuera de la caridad no hay salvación. Necesidad de la caridad según San Pablo. Aunque hablase yo todas las lenguas de los hombres, e inclusive las lenguas de los ángeles, si no tuviese caridad, sería como un bronce resonante y un címbalo retumbante. Y aun cuando tuviese el don de profecía y penetrara todos los misterios y poseyera una ciencia perfecta de todas las cosas, aunque tuviese toda la fe posible hasta transportar las montañas y no tuviese caridad, yo nada sería. Y aun cuando hubiese distribuido mis bienes para alimentar a los pobres y hubiese entregado mi cuerpo para ser quemado, si no tuviese caridad, todo eso no me serviría de nada. La caridad es paciente, es dulce y bienhechora. La caridad no es envidiosa, no es temeraria y precipitada, no se llena de orgullo, no es desdeñosa, no busca sus propios intereses, no se melindrea y no se irrita con nada, no sospecha mal, no se regocija con la injusticia, mas se regocija con la verdad. Todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera y todo lo sufre. Ahora, estas tres virtudes, la fe, la esperanza y la caridad, permanecen, mas entre ellas la más excelente es la caridad. San Pablo, primera epístola de los Corintios, capítulo 13, versículo 1 a 7 y 13. San Pablo comprendió de tal forma esta verdad que dice: aunque tuviese yo el lenguaje de los ángeles, aun cuando tuviese el don de profecía y penetrase todos los misterios, aun cuando tuviese toda la fe posible hasta transportar las montañas, si no tuviese caridad, yo nada sería. Entre estas tres virtudes, la fe, la esperanza y la caridad, la más excelente es la caridad. Coloca de este modo, sin equívoco, la caridad sobre la fe, porque la caridad está al alcance de todo el mundo, del ignorante y del sabio, del rico y del pobre, y es independiente de toda creencia particular. E hizo más, definió la verdadera caridad, la mostró no solo en la beneficencia, sino en el conjunto de todas las cualidades del corazón, en la bondad y en la benevolencia con respecto al prójimo. Fuera de la iglesia no hay salvación, fuera de la verdad no hay salvación.
En tanto que la máxima fuera de la caridad no hay salvación se apoya sobre un principio universal y abre a todos los hijos de Dios acceso a la felicidad suprema, el dogma fuera de la Iglesia no hay salvación se apoya no en la fe fundamental en Dios y en la inmortalidad del alma, fe común a todas las religiones, sino en la fe especial en dogmas particulares. Es exclusivo y absoluto. En vez de unir a los hijos de Dios, los divide. En lugar de excitarlos al amor de sus hermanos, alimenta y sanciona la irritación entre los sectarios de los diferentes cultos que se consideran recíprocamente como malditos en la eternidad, aun cuando fuesen parientes o amigos en este mundo, desconociendo la gran ley de igualdad ante la tumba. Los separa hasta en el campo del reposo. La máxima fuera de la caridad no hay salvación es la consagración del principio de la igualdad ante Dios y de la libertad de conciencias. Con esta máxima, por regla, todos los hombres son hermanos y cualquiera que sea el modo de adorar a Dios, se tienden la mano y oran unos por los otros. Con el dogma fuera de la Iglesia no hay salvación, se lanzan el anatema, se persiguen y viven como enemigos. El Padre no ora por el Hijo, ni el Hijo por su Padre, ni el amigo por el amigo, sino que se creen recíprocamente condenados para siempre. Este dogma es pues esencialmente contrario a las enseñanzas de Cristo y a la ley evangélica. Fuera de la verdad no hay salvación. Sería el equivalente de fuera de la Iglesia no hay salvación. Y es también exclusivista, porque no hay una sola secta que no pretenda tener el privilegio de la verdad. ¿Qué hombre es el que puede vanagloriarse de poseerla por completo cuando el círculo de los conocimientos se ensancha sin cesar y cuando las ideas se rectifican cada día? La verdad absoluta pertenece tan solo a los espíritus de orden más elevado y la humanidad terrestre no podría pretenderla porque no le es dado el saberlo todo. Solo puede aspirar a una verdad relativa y proporcionada a su adelantamiento. Si Dios hubiese hecho de la posesión de la verdad absoluta la condición expresa de la felicidad futura, eso sería una sentencia de proscripción general, mientras que la caridad, aún en su acepción más amplia, puede ser practicada por todos. El espiritismo, de acuerdo con el Evangelio, admitiendo que la salvación es independiente de la creencia, con tal que se observe la ley de Dios, no dice, fuera del espiritismo no hay salvación. Y como no pretende enseñar aún toda la verdad, tampoco dice, fuera de la verdad no hay salvación. Máxima que dividiría en vez de unir y perpetuaría el antagonismo. Esto está en el capítulo 15 del Evangelio según el Espiritismo por Allan Kardec. Editorial Mensaje Fraternal, traducción Alipio González Hernández. Lector Abel Prasca, presidente de FUSENDA, Fundación Centro de Estudios Espíritas Mies de Amor de Barranquilla, Colombia.